Vamos a leer el Salmo 121. Pero les quiero invitar a que lo leamos con un pensamiento así como particular. Cuando el pueblo de Israel iban a ir a adorar a Dios a Jerusalén, era como que ellos empezaban, por ejemplo, en la ciudad más lejana, empezaban a caminar, ¿cierto? Hacia Jerusalén, porque todo era caminando. Y cuando iban pasando por las ciudades, empezaban desde el Salmo 121 a recitar salmos para llegar al templo a adorar a Dios. Y cuando se iban sumando, el resto del pueblo iban avanzando en los salmos. Entonces comenzaban con el 121. Entonces quisiera que leamos el 121 y el 122 para iniciar nuestra adoración. Y quisiera quizás que podamos leer cada uno eh, la mitad de un salmo, pensando también en que el Señor está con nosotros y lo vamos a celebrar. 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Hasta ahí. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Y el pueblo de Dios iba recitando y cantando todos esos salmos. Y vamos a leer para terminar en esta parte el último, que es el Salmo 133, que era parte de los salmos que ellos cantaban mientras iban juntos. Si se fijan, entre medio está el 125, de los que confían en el Señor, que no se mueven. El 127, de que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta que llegan al 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y qué hermoso es ver cómo el Señor habla de que allí donde están los hermanos juntos y en armonía, Él hace descender su bendición, su unción, su gracia, como dice al final del versículo 3 dice, porque allí donde están los hermanos juntos en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Así que es muy hermoso, una bendición del Señor que estemos juntos para poder adorarlo y bendecirlo. Así es que les invito a que pudiera mi hermana Gloria orar para comenzar este culto, adorando al Señor. Y luego la Fernanda nos pone en la relación.
Padre amado y grande todopoderoso, primeramente aquí estamos, Señor, en agradecimiento solamente a ti, porque sabemos que la vida que tenemos, Señor, viene de ti. Gracias, Cristo, nuestro Rey, Señor, señorío nuestro, que hoy nos ha juntado solamente con un propósito, de adorar, de alabar y exaltar a nuestro Rey y Señor, que de Él proviene todo y para Él fue todo hecho. Y nosotros somos parte de ese reino, de ese propósito, sin merecer nada, solamente porque así a Él le plació. Gracias, Señor, por ese amor, por haber puesto tus ojos en nosotros, por haber puesto tus ojos en nuestra familia, por haber puesto tus ojos en nuestra descendencia, porque tu palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y así estamos unidos, Señor, para servirte, para adorarte. Y como dice el Salmo, Señor, con alegría, con júbilo, llenos de agradecimiento, llenos de gozo, Señor, de poder habitar juntos en armonía, juntos, Señor, donde desciende, Señor, el buen óleo, donde desciende, oh Espíritu Santo, tu aceite fresco que renueva desde la cabeza, Señor, hasta el borde del manto, cubriéndonos, renovando las fuerzas y dándonos a nosotros el testimonio más grande, que es tu amor, que es tu revelación, que es tu conciencia y es tu conocimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en armonía estamos, Señor. La única armonía que tenemos, Padre, es Cristo, nuestro Rey y Señor. En la fe y el creer en Él, el amor, el reconocer que Él es todo en nosotros, que nos perdona, nos restaura, nos libera, nos sana. Y por eso nosotros, Señor, ahora elevamos nuestra cabeza, elevamos nuestra cerviz, Señor, y elevamos nuestros ojos, porque de dónde viene nuestro socorro de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso clamamos a ti, a nuestro único Dios, real y verdadero. Gracias, Señor, porque envías tu bendición, porque tenemos un corazón, Señor, inclinado hacia ti. Anhelamos ese corazón, Señor, y batallamos día a día para que ese corazón esté así, Señor, al servicio tuyo, con la intención, Señor, solamente de amarte, de agradarte y de obedecerte. Gracias, Padre, porque hoy nos han mostrado de una vez más de tu grandeza. Gracias, Padre, porque disponemos nuestro corazón para adorarte. Gracias, Padre, porque disponemos nuestro corazón para alabarte. Gracias, Padre, porque disponemos nuestro corazón para poder amarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros en un gozo, que es en ti. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete ahora, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sentimientos. Toma el control de todo lo que está alrededor, de los lugares donde estamos, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, porque anhelamos, deseamos poder adorar en espíritu y en verdad. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a no experimentar esa maravilla de poder adorar en espíritu y en verdad, para que sea una ofrenda agradable a nuestro Rey y Señor, y que el oído de nuestro Dios se incline a este cántico y a este clamor de agradecimiento por habernos amado, por habernos dado todo, por Cristo nuestro Rey y Señor, que vino por su obra redentora, que hoy nos tiene aquí con la promesa y la esperanza más grande, que es la vida eterna y de reinar con Él. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Para darte la gloria, para
estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, así es, para darte la gloria, para darte el honor. Es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús. Sí, Señor, el nombre de
daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria del Rey. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria Tú eres santo, Señor, te bendecimos. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu santidad, la misericordia que tienes con nosotros, Señor, y el amor que tú manifiestas en tu presencia, en esta presencia tuya, Señor, que podemos sentir, Señor, que podemos disfrutar. Te amamos, Señor, te bendecimos. Hermano, le invito a orar con el Salmo 134. Igual como lo hicimos recién, quizás por pedazos de unos 3 o 4 versículos, juntos, 134 y 135. Mirad, bendecid a Yahvé, vosotros todos los siervos de Yahvé, los que en la casa de Yahvé estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Yahvé. Desde Sión te bendiga Yahvé, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová,
Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Amén. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza, Señor, el único digno de recibir nuestra oración, nuestra rendición, Señor, es solamente tú. El que conduce, Señor, todas las cosas que existen, el que conduce nuestras vidas, de quien depende, Señor, nuestro respirar, eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Amado Señor, tú eres el Padre que llena nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has permitido conocerte como Padre y porque te vamos experimentando, Señor, cada día, que tú nos vas guiando, Señor. Aún, Señor, en nuestra ceguera, en nuestra pequeñez, tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu gran amor por nosotros. Señor, te pedimos también que
Que tú bendiga a Eduardo, Señor, que va a compartir tu palabra con nosotros, Señor. Padre, te pedimos que tú lo uses, poniendo en él toda palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre. Que la recibamos en el Espíritu, que tú transformes nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, que vas a dar a través de tu Hijo, Señor. Lo bendecimos a él, su familia, Señor, sus preocupaciones, Padre. Que tu paz esté sobre él, Señor, en todas circunstancias. En el nombre de Jesús, amén. Hermano Eduardo, le escuchamos. Amén. Gracias. Bueno, gracias al Señor por su paternidad, por todos los beneficios que trae que el Dios Todopoderoso sea nuestro Padre. Bueno, hermanos, yo quería realmente compartirla y quiero realmente que el Espíritu Santo nos pueda guiar, ¿cierto?, en esta hora para que Él nos pueda dar el mensaje que Él nos quiere dar. Si bien hace hace hartos cultos atrás, ¿cierto?, habíamos empezado a ver en los cultos sobre la segunda venida de Cristo, sobre el ejército de Dios, sobre la tribulación, ¿cierto?, y todas esas cosas. Dios ha puesto en mi corazón a hablar sobre ser digno, que es un tema importante y a veces no es tocado en la iglesia, ¿cierto? Porque a veces pensamos de que es inconcebible, ¿cierto?, un Dios que nos ha dado la salvación por gracia, que el cristiano deba ser digno. Entonces, es inconcebible, ¿cierto?, para hartos cristianos pensar de que Dios demanda cosas de un cristiano y que necesita el cristiano ser digno. Pero vemos en las Escrituras otra realidad, que Dios nos demanda, ¿cierto?, ser dignos para ciertas. Vamos a intentar explicar, aunque ya hemos hablado, ¿cierto?, alguna de esas cosas sobre qué significa ser digno y cómo ser dignos o para qué ser dignos. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias con el primer texto que vamos a ver. Está en Lucas 20:35. A ver si lo puede leer Franco, por favor. Lucas 20:35. Dice, mas los que fueron tenidos hasta alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Entonces, aquí hay un tema importante, aunque es un versículo bíblico donde el Señor está hablando de otras cosas, porque está hablando especialmente sobre la resurrección. Pero aquí da una luz, ¿cierto?, de que, como yo ya les había comentado, ¿cierto?, dice de que mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y la resurrección de los muertos. Y esa frase es importante, porque para alcanzar la resurrección de los muertos hay que ser digno. Y eso es parte de lo que hablábamos en los cultos anteriores, ¿cierto? De que, perdón, de que no todos los cristianos van a pasar o van a resucitar o van a tener una participación activa en la segunda venida de Cristo. Eso no significa que los que no participen no van a ser salvos, pero no todos van a participar. Y uno de los textos bíblicos que habla de esto es justamente esto, que dice de que los que sean tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos. Cuando habla de aquel siglo, ¿cierto?, está hablando de el reinado milenial. Porque ustedes pueden encontrar en las Escrituras que habla de este siglo, de aquel siglo o del siglo venidero. O cuando dice por el siglo y por los siglos de los siglos, también está hablando de por lo menos 3 periodos de tiempo, porque es el tiempo presente, el reinado de Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto?,
y el siglo venidero, quizás refiriéndose a la eternidad. ¿Ya? Entonces, cuando habla de alcanzar aquel siglo, está hablando de ese paso o del tiempo que se va a determinar después de la primera resurrección que ya hemos visto, que ocurre en la segunda venida de Jesús. No ocurre antes de la segunda venida de Jesucristo, sino que cuando Jesucristo viene, ¿cierto? Los muertos resucitan y los que estén vivos van a ser transformados. Y vamos a recibir al Señor en el aire, acompañarlo en su descenso, a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice que necesitamos ser. Aquí no está hablando de la dignidad de salvación, porque nadie es digno de ser salvo. Es imposible ser hallado digno. Entonces, no se está refiriendo a la dignidad de la salvación, porque no hay ninguno digno. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, sobre la dignidad, sobre la humildad. Que cuando uno se siente indigno, ¿cierto?, en cierta manera, ¿cierto?, puede ser un símbolo bíblico también de humildad. Por ejemplo, aunque no vamos a buscar el versículo bíblico por el tiempo, ¿cierto?, pero a ver, ¿dónde dejé ese versículo bíblico? En Lucas 7, del 6 al 7, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con el centurión, ¿cierto? Él dice, no eres digno de que, o sea, yo no soy digno, perdón, de que entres en mi casa, solo di una palabra y sé que mi siervo sanará. Ni aún me tuve por digno de venir yo ante ti, sino que envié un siervo. Entonces vemos de que esa, ¿cierto?, es parte de el no sentirme digno, es parte de humildad y parte de fe, porque después el Señor Jesucristo dice, no he hallado tanta fe. Entonces, para que este centurión haya alcanzado esa fe tan grande que él pudo entender el poder y la autoridad de Jesús, delegado por el Dios único y verdadero, ¿cierto? Tuvo que tener humildad, saber que él no era digno. Por eso que yo les he hablado harto, ¿cierto?, que el cristiano debe saber dos cosas importantes para mantenerse en un equilibrio. Primero, ¿cierto?, ¿qué soy yo sin Dios? ¿Y qué Dios ha hecho conmigo? Si yo no tengo clara una de esas dos cosas, me voy a ir a un extremo. Yo debo saber, ¿cierto?, qué soy yo como ser humano sin la gracia. No es que no tenga la gracia, sino que yo debo recordar lo que realmente soy. Y eso me va a mantener vivo. Saber que no soy igual a Dios, que no soy comparable a Dios, que Dios es soberano, que es superior a mí, ¿cierto? Y que dependo de su gracia. Y a la vez, saber lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo Jesús, que soy su hijo, ¿cierto? Y todos los beneficios que nos ha dado por gracia. Y eso me va a mantener un equilibrio para no exaltarme y para no ningunearme, ¿cierto? Sino que me voy a mantener en el equilibrio correcto. Entonces, uno necesita saber que necesitamos ser dignos, pero hay versículos bíblicos que hablan en las Escrituras de que el sentirse indigno de la salvación en forma de humildad, en una forma sana, ¿cierto?, es parte incluso de lo que Dios tiene. Es parte, es un reflejo de humildad. No cuando yo, ¿cierto?, hablo desde mi lástima propia, ¿cierto? Pobrecito de mí, yo no merezco la bendición de Dios, yo no la merezco. Eso no es. Sino es saber lo que yo soy sin Cristo, pero saber también lo que Dios ha hecho conmigo, que Él nos ha hecho dignos de participar de la herencia juntamente con Jesús. ¿Ya? Entonces, en otros versículos bíblicos que hablan también de esto como humildad, en Lucas 15, 19 y el 21 habla de el hijo pródigo. Dice de que cuando él vuelve con el padre, dice, Padre, ¿cierto?, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Por qué? Porque ahí ese hijo tuvo una conversión. Ahí ese fue un fruto de humildad. Porque sabía que lo que él había hecho realmente no era digno de ser llamado su hijo. No fue una exageración. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Dios, nosotros debemos saber que no somos dignos de ser salvos.
Y esa es parte de la conciencia que da el Espíritu Santo de pecado y especialmente de justicia. Que tú no tienes la justicia, no hay nada que pudieras hacer, pero que hubo otro que cumplió esa justicia por ti. Ahí el Espíritu Santo te da conciencia justamente de que no eres digno, no lo vas a hacer jamás, pero que Jesucristo nos imputa su justicia, nos traspasa su dignidad, que Él se ganó, ¿cierto? A fuerza de sacrificio y de obediencia y de amor al Padre. Entonces, vemos que esto de el no sentirme digno bíblicamente, ¿cierto? Es un reflejo de la humildad. Cuando nos convertimos, debemos saber que no somos dignos. No como una exageración, ¿cierto? Sino que realmente no lo somos. Por eso que el Espíritu Santo nos debe mostrar la palabra tal cual es. Y por eso que Dios nos dice las cosas como son. Si has pecado, tiene estas consecuencias. Pero para eso vino Jesucristo a la vez. Justamente porque tú no puedes salir de esto. Pero Jesucristo te sacó. Ya sea del pecado, de un demonio, de una maldición, etcétera, etcétera. Ya Jesucristo lo hizo. Y es necesario que nosotros primero pasemos por, ¿cierto?, el periodo de entender que no somos dignos, que no podemos salir, ¿cierto?, que no hay cómo que el ser humano salga de todas esas maldiciones y esa condición para poder apreciar y entender que Jesús nos sacó por gracia. Porque cuando no vivo este primer proceso, menosprecio la gracia de Dios. Y eso es peor que nunca haberme convertido. Bueno, entonces vemos en la Biblia que habla de esto. También habla la Biblia de la dignidad de ser salvo. En Hechos 13:46, ¿cierto? Pablo habla a los judíos, ¿cierto?, que no se querían convertir, ¿cierto? Él dice, ya que vosotros no os halláis dignos del reino de Dios, ¿cierto?, nos volvemos a los gentiles. Entonces, habla de que ellos menospreciaron tanto la gracia de Dios que no se consideraban dignos, no como ser que, ay, que yo no soy digno porque soy poca cosa, sino que ellos creían que eran muchas cosas, ¿cierto?, que eran muy perfectos para que Dios los salvara, que ellos no necesitaban de la gracia de Dios. Entonces ahí vemos también que habla de esta dignidad de un aspecto negativo, ¿ya? Bueno, vamos a ir al punto y al grano, ¿cierto? Para no perder tiempo, aquí yo puse un cronómetro, un temporizador, para no pasarme tanto. Puse en 3 horas, para no pasarme de 3 horas. ¿Ya, hermanos? No sé. Ya, entonces, vamos a hablar de la dignidad. El Señor Jesucristo dice claramente de que hay un grupo de personas, ¿cierto?, que van a ser tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Por eso que yo les he hablado de que en realidad Dios no le da énfasis al arrebatamiento. Dios no le da énfasis a ser llevados al cielo. Es más, ¿cierto?, Dios le da énfasis a la resurrección de los muertos, a la transformación del cuerpo. Cuando Pablo habla de que os digo esto en misterio, ¿cierto?, que no todos vamos a dormir, sino que en un abrir y cerrar de ojos los que hayamos quedado seremos transformados, ¿cierto? No está hablando de que el misterio es el arrebatamiento. Está hablando de que el misterio es la transformación del cuerpo, de las personas que queden. Porque Pablo está hablando en todos esos versículos de la resurrección de los muertos. Está dando esperanza para que no os entristezcáis como las otras personas del mundo que no tienen esperanza. Porque todos los que duermen en Cristo, así Cristo los traerá, ¿cierto?, para que resuciten en su venida. Entonces, vemos de que la redención completa de nuestra salvación es la resurrección. Nuestra esperanza no es ser arrebatados. Nuestra esperanza no es que Dios nos va a sacar, ¿cierto?, de un periodo terrible aquí en la tierra y nos va a llevar al cielo. Esa no, el cristiano que tiene esa esperanza y vive esperanzado en eso, ¿cierto?, tiene la esperanza mal direccionada. Para no decir errada, pero yo creo que está por lo menos mal direccionada. Porque la esperanza es la redención de nuestro cuerpo, ya sea por la resurrección o ya sea por la transformación, de ser hallados dignos. Esa es nuestra esperanza, que Jesucristo vendrá, nos resucitará con un cuerpo a su semejanza, o seremos transformados, y reinaremos con Él. Y estaremos con Él así
para siempre. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es el arrebatamiento. Nuestra esperanza es la resurrección, la culminación, que seamos despojados de esta naturaleza carnal finalmente y podamos, ¿cierto?, tener la redención completa que Jesucristo nos ha dado, porque el cuerpo de resurrección es parte de lo que Jesucristo hizo a través de su sacrificio. Entonces no lo vemos completo aún porque es necesario que vivamos este tiempo con estas luchas con nuestra carne, justamente para prepararnos, para probarnos, para que califiquemos para reinar con Jesús. Ya hemos hablado de que no es lo mismo, ¿cierto?, ser parte del reino, ¿cierto?, que ser parte del reinado. Y es parte de lo que vamos a intentar alcanzar a ver ahora. Todos los que son salvos somos parte del reino de Dios. Estamos trasladados de la potestad de las tinieblas a la potestad de Jesucristo, del reino de Satanás, ¿cierto?, al reino de su Hijo amado, ¿cierto?, como hay versículos bíblicos que lo hablan. Somos trasladados al reino de Jesús por medio de la redención, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la salvación. Y eso es por gracia. Pero de ahí a participar en el reino, ¿cierto?, es otra cosa diferente. Necesitamos calificar, necesitamos ser fieles, como ya hemos visto, ¿cierto?, que los que están con Jesús, miren, cuando viene el Señor Jesucristo, como dice Pablo, ¿cierto?, dice de que vamos a ser transformados, ¿cierto?, y vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, ¿cierto?, para siempre. Les voy a buscar ese versículo bíblico, ¿cierto?, para que lo veamos. Aquí está. Primera Tesalonicenses 4, ¿cierto?, del versículo 15, del versículo 14 en adelante. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Está hablando de la resurrección de los muertos. Ustedes leen los versículos anteriores, está hablando de eso. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Por lo cual, ahí está haciendo un nexo entre la resurrección de los muertos y lo que está diciendo ahora. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no adelantaremos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y este es el misterio, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces está aquí hablando de que juntamente con ellos seremos arrebatados, ¿cierto? Y estaremos, ¿cierto?, siempre con el Señor. Por lo tanto, consolados los unos a los otros con esta palabra. Aquí no está hablando Pablo de la gran tribulación. No la nombra. No nombra escapar del sufrimiento, no nombra escapar de una tribulación, no nombra escapar de la ira, no nombra nada de eso. Sino que el consuelo está en que vamos a ser, ¿cierto?, arrebatados, ¿cierto?, juntamente, ¿cierto?, con los que resuciten para estar con Jesús. O sea, la promesa no es que Jesús nos va a venir a rescatar de un tiempo terrible, sino que la promesa y la esperanza y el consuelo es que los que han muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados y nosotros vamos a estar con ellos, con Cristo Jesús. Y Pablo explica en otra carta, ¿cierto?, que esto es la transformación de nuestro cuerpo. Y, ojo, que dice, y, ¿cierto?, seremos arrebatados de las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. No dice allí, dice así, en esa condición, en la condición de resurrección, en la condición de transformación de nuestro cuerpo. No dice allí, en el cielo o en las nubes. Dice, y así, de esta manera, ¿cierto?, así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es la promesa y nuestra esperanza para consolarnos? Que estaremos siempre con el Señor. No que estaremos allí en las nubes o en el cielo, porque no lo dice el versículo. No lo dice. Dice que estaremos así, en la condición de transformación o de resurrección, si es que ya estamos muertos, ¿cierto?, antes de la venida del Señor Jesús.
Y dice que estaremos siempre con el Señor. ¿Y quiénes son los que están con el Señor? Porque ese es el tema importante. Aquí dice que estaremos con el Señor. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes son los que están con el Señor? Y ya lo hemos visto, pero igual se los voy a leer. Apocalipsis 17, si mal no recuerdo. Apocalipsis 17, 14 dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con Él. Entonces, ¿quiénes son los que van a participar en el arrebatamiento y en la resurrección de Jesucristo? O sea, y en la resurrección y en la transformación, los que van a estar siempre con Jesús. ¿Quiénes son los que están con Él? Los llamados, elegidos y fieles. Y aquí volvemos a lo que hemos estado hablando desde el principio. ¿Quiénes son los que son tenidos por dignos? De aquel siglo. Y ahí Jesús está hablando de aquel siglo y de la resurrección de los muertos. Porque está hablando de que muchos van a alcanzar aquel siglo, pero no por la resurrección, sino por la transformación. Por eso que hace esa diferencia. Los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Porque Jesús sabía, ¿cierto?, que iban a haber muchos que no iban a morir, sino que iban a ser transformados. En ellos igual se iba a cumplir esa promesa, ¿cierto? Pero no necesariamente iban a pasar por la muerte física. Por eso dice los que son dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección del hombre. Por eso hace una separación. Si no, simplemente hubiese dicho los que son tenidos por dignos de alcanzar la resurrección. Pero aquí da a entender de que van a haber unos que no van a pasar por la resurrección, pero van a alcanzar aquel siglo. ¿Ya? Y Pablo explica eso, hablando de la transformación del cuerpo. Bueno, sigamos. Entonces, vemos de que hay una dignidad que alcanza. Tengo muchos versículos bíblicos que compartirles, hermano. Voy a intentar compartírselos, pero vamos a ver Lucas 21. Lucas 21, ¿cierto?, es un paralelo a lo que dice Mateo 24. Que ya analizamos, ¿cierto?, bien rápidamente en realidad ese pasaje, justamente hablando de los últimos tiempos, en los cuales estamos bien. Hoy lo tenía aquí mismo. Lucas 21, les dije. 21. Déjeme buscar el versículo correcto. Lucas 21. Vamos a ver. Aquí también habla de lo mismo. Y me voy a dar el tiempo de leer de todo este pasaje, ¿cierto? Disparando en algunos versículos. Desde el versículo 22. No mucho. Desde el versículo 25, para que podamos saber de qué tiempo está hablando. Entonces, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Aquí está hablando de la misma señal que Jesucristo hablaba en Mateo 24, ¿cierto? Que se oscurecerá el sol, la luna no dará su lumbre, etcétera, etcétera, y las estrellas del cielo serán conmovidas. Vemos que aquí Jesús está hablando de lo mismo, y, ¿cierto?, que dice, y habrá angustia en la tierra, y confusión por el sonido del mar, de las ondas, ¿cierto? Y se secarán los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán como... Aquí está hablando del inicio del día. Y lo vemos y lo comparamos porque en Apocalipsis, ¿cierto?, habla de la ira del Cordero. Y eso es importante, porque en Apocalipsis habla, déjenme ver si encuentro un versículo específico, pero habla de la ira del Cordero, que viene después de esta señal en el cielo. ¿Bien? O sea, en el sol, la luna y las estrellas. Déjenme buscar el versículo exacto, para no andar hablando sin versículo. Vale, ¿tú me puedes ayudar?
Es el versículo bíblico que dice la ira del Cordero, está en Apocalipsis. Que cuando dicen, la gente dice escondernos de la ira del Cordero. Se escondían en las peñas. Es el 6:16, hijo. 6:16. Ahí está. Ya. Versículo 12 de Apocalipsis 6. Dice, y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha a sus hijos, o sea, sus higos, perdón, cuando es movida en gran manera. Aquí está hablando de lo mismo, ¿cierto? La luna, el sol, ¿cierto? Y las estrellas serán como vidas. Y el cielo se apartó como un libro envuelto, y todo monte de la isla fueron movidos a su lugar, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. Por lo tanto, aquí vemos claramente que después de esta señal viene la ira de Dios. Bueno, eso ya lo habíamos visto, así que no me voy a detener mucho en eso. Pero al punto que voy es lo siguiente, para volver a Lucas 21, versículo 27, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es la redención? Si el Señor Jesucristo está hablando a gente que ya era salva, ¿cómo les va a estar hablando de una segunda salvación? ¿Cuál es la redención? La redención de nuestro cuerpo. Y la Biblia habla de la redención de nuestro cuerpo. ¿Está hablando de qué? De que nuestro cuerpo, o la redención, o la salvación, la obra salvadora, la obra de redención se va a completar. Porque el Señor Jesucristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Y eso incluye nuestro cuerpo. Y Pablo habla de eso, de que el incorruptible no puede heredar lo corruptible, sino que debemos ser vestidos, ¿cierto?, de una nueva casa, habla Pablo, incorruptible, que pueda heredar el reino. ¿Ya? Entonces, necesitamos ser. El versículo bíblico que habla de esta dignidad, también lo vemos en el mismo capítulo que estábamos viendo, del versículo 34. Dice, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. No está hablando del día de la gran tribulación, está hablando de aquel día, justamente el día de la ira. ¿No? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Y es importante, ¿cierto? Porque muchas veces se puede tergiversar este versículo bíblico y decir, ahí dice, ¿cierto?, que orad para escapar de estas cosas que vienen. Y no está hablando de escapar de la gran tribulación. No está hablando de orar, ¿cierto?, para ser arrebatados y no pasar por la gran tribulación. Está hablando, ¿cierto?, de ser tenidos por dignos y de en ese día estar en pie delante del Hijo de Dios o delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vimos en Apocalipsis, ¿cierto?, que cuando venga Jesucristo, los que no son de Cristo se esconderán de temor y terror. Escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y ya vimos que, bueno, pero bueno, al punto que voy, ¿cierto?, es de que ellos se van a esconder, pero los que son tenidos por dignos van a estar en pie, sin vergüenza, delante de Jesús. Van a poder estar en pie delante de Jesús, porque son dignos. Porque Jesucristo no va a venir a descargar su ira sobre ellos, sino que van a participar de los eventos con Jesucristo. Entonces vemos aquí que él dice, orad para ser tenidos por dignos.
Y aquí hay algunas cosas importantes, porque necesitamos, para ser tenidos por dignos, orar en todo tiempo. Jesús lo dice claramente. Orar en todo tiempo. Y eso es sumamente importante. Pablo habla de orar sin cesar. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces, el mismo Señor Jesucristo habla, y no solo esta vez, sino muchas veces, ¿cierto?, sobre orar en todo tiempo. Es una cualidad de ser digno. Una cualidad de los que son dignos es que oran en todo tiempo. Se dan un tiempo para tener comunión con Dios, y aparte están constantemente en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, parte de ser tenidos por ti. Yo puedo ser salvo, pero puede ser que no ore. Ya no soy digno, soy salvo, pero no soy digno. Vemos que esta palabra digno se está refiriendo a alcanzar una dignidad de participar en un llamado que Jesús nos está haciendo. Pero no tiene que ver con la salvación, ya somos salvos. Vemos aquí también que tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos, la diligencia, de no caer en las cosas del mundo. Aquí dice la glotonería, la embriaguez y los afanes por los cuidados de esta vida. Cuando caemos en esas cosas, nos descalificamos de ser dignos, de participar del reino venidero. Los que van a participar en el reinado con Jesucristo debe ser gente consagrada, gente santificada. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de eso. En Efesios 4, 1, 6. A ver si lo puede buscar Franco. Le voy a pedir a Fernanda si puede buscar Filipenses 1, del 27 al 30. Filipenses 1, del 27 al 30. De mi mamá le voy a pedir si puede buscar Segunda de Tesalonicenses 1, 5 y el 11. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 y el 11. Y a Valesca si puede buscar Primera de Tesalonicenses 2, 12. Primera de Tesalonicenses 2, 12. A ver si lo podemos leer. Efesios 4, 1, 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias. Entonces, aquí dice, da algunas características de ser digno. Dice, pues el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, ¿con qué? Con que sois llamados. ¿Llamados a qué? Porque no somos llamados a ser salvos, porque ya somos salvos. Ese fue un llamado que hizo el Espíritu Santo, nos llamó, nos atrajo a Jesucristo, ¿cierto? Porque nadie llega al Padre si no es por Jesús, ¿cierto? Nadie llega a Jesús si no es por el Padre, y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ese fue un llamado, ¿cierto?, que el ser humano responde con arrepentimiento por gracia de Dios. Pero, ¿a qué nos está llamando después de ser salvo? A reinar, a participar del reino de Dios. No solamente en el reinado milenial, sino aquí y ahora. Entonces, parte de esas cualidades, ¿cierto?, de esa vocación, de ese llamado, es humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Y esa palabra soportar, ¿cierto?, también se puede traducir como sufrirse los unos a los otros, soportarse los unos a los otros en amor. Si yo no me lleno del amor de Dios, porque el amor de Dios es dado por el Espíritu Santo, dice en Romanos 5, de que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo no ando en el Espíritu, si yo no procuro renovar la unción, ¿cierto?, o de mantenerme en la llenura del Espíritu Santo, no tengo la capacidad de amar ni de soportar a mis hermanos, y eso causa división. ¿Qué más dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es importante porque solícitos está hablando de que
yo tengo que ser activo en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Dios nos manda a estar unidos y a ser solícitos en guardar esa unidad en el espíritu. Y eso es un tema súper importante porque yo no puedo guardar la unidad en la carne. Tengo que guardar la unidad en el espíritu. Y eso es algo que hay que entender, y cuando dice y en la paz, está hablando de la paz de Dios, la reconciliación con Dios, estar en armonía con Dios. Yo tengo que hacer todo lo posible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy con alguien que no está con Dios, que está a espaldas de Dios, que se está rebelando contra Dios, que se está rebelando contra el cuerpo, que le está haciendo daño al cuerpo de Cristo, yo no puedo hacer la vista gorda por mantener una unidad carnal, porque eso no es unidad del espíritu, y eso no es mantener la paz. El no confrontar a alguien no es mantener la paz, sino el mantener la paz es mantener la paz de Dios. Acuérdense que en Romanos 5 dice de que por causa de Cristo tenemos paz para con Dios, reconciliación para con Dios. Cuando habla de paz, está hablando de esa reconciliación. El mismo Señor Jesucristo dice, yo no le doy la paz como el mundo la da. Por lo tanto, no es una paz como la conocemos. Y él mismo dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque está hablando de que no trae esa paz mundana, sino viene realmente, ¿cierto?, a poner una división entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo guardar la unidad, o ser solícito en guardar la unidad en el espíritu? No consintiendo un hermano, ¿cierto? O guardar la paz y la unidad, ¿cierto?, en la paz de Dios, en llevar a ese hermano a que se reconcilie con Dios. A través de un consejo, a través de quizás alguna exhortación, ¿cierto?, de que él tiene que convertirse, darle luz de lo que está haciendo. Ahí yo estoy contribuyendo a la paz, cuando realmente no lo hago en la carne, sino lo hago justamente para que esa persona se vuelva, ¿cierto?, y no perjudique quizás al cuerpo completo o se perjudique a él mismo. Ahí yo estoy guardando la paz. Pero Dios no nos llama, ¿cierto?, a mantener una paz carnal. Porque somos amigos, porque nos conocemos, ¿cierto?, hace tiempo, ¿cierto?, todo lo demás, sino a mantener el vínculo de la paz y de la unidad en el espíritu. Y eso es sumamente importante. Bueno, vamos a seguir. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está hablando, ¿cierto?, de esas cualidades, partiendo de humildad, de amor, de sufrirnos los unos a los otros, de mansedumbre, de paciencia y de ser solícito. Jesús habla de los pacificadores, que los pacificadores verán a Dios. Y ahí está hablando de exactamente lo mismo. Gente que en realidad trabaja por la paz, no por la paz mundana, sino porque tengamos paz delante de Dios. Porque en la medida que yo voy a tener comunión contigo y que vamos a estar en paz y en armonía, es que tú estés más alineado con Dios y yo esté más alineado con Dios, ¿cierto? Eso va a traer un efecto de que estemos en coinonía. Por eso que yo puedo tener, ¿cómo se llama?, comunión. Yo tengo comunión con un hermano de Costa Rica, creo que es, o de Nicaragua, sin conocernos, sin habernos visto las caras siquiera, ¿cierto? Nosotros tenemos una comunión en el espíritu. ¿Por qué? Porque él está en paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios e intentamos seguir quizás con nuestras fallas, ¿cierto?, pero constantemente estar perfeccionándonos, ¿cierto?, en el servicio de Dios. Por lo tanto, no necesito años para establecer una paz, una coinonía, porque eso se da como efecto secundario de estar alineados al mismo Señor, a la misma palabra, a los mismos propósitos. Por eso que dice una fe, un bautismo, una esperanza, porque eso es lo que nos une. ¿Amén? Bueno, entonces esas son características de ser. Voy a ver el temporizador cómo va, hermano. Ya, me queda poco. Entonces, estamos hablando de ser. Vamos a ver el versículo bíblico que le di a alguien más, Filipenses 1, del 27 al 30, a Fernanda, creo.
Sí. Ya. Por favor, hermano. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Entonces, aquí hay muchas cosas interesantes. Primero que todo, ¿cierto? Dice de que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Porque el Evangelio no es solo una predicación. El Evangelio, ¿cierto?, es la palabra de Dios dada al hombre. Las buenas nuevas es toda la palabra de Dios dada al hombre. Que Dios, ¿cierto?, ha pasado por alto nuestros pecados y se ha rebajado, entre comillas digo, ¿cierto?, a darnos su palabra. Porque el hombre no es digno ni siquiera de oír su palabra. Y hay un salmo que dice, ¿cierto?, ¿cierto?, que el inconverso o el impío, ¿cierto?, no es digno ni siquiera de pronunciar las palabras de Dios en su vida. Entonces, vemos de que necesitamos andar como es digno del Evangelio, y aquí vemos algunos aspectos. Estar firmes en un mismo espíritu. Mantenerme firme. Cuando yo me mantengo firme, una de las características es que no me muevo, no fluctúo. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una construcción acá en mi casa. Y tengo que poner unos pilares, y los pilares tienen que estar firmes. Porque si no están bien anclados al suelo, si es que quedan como que se mueven un poquito, tienen un poquito de juego, ¿cierto?, la construcción que yo haga encima se va a caer. Entonces yo no puedo confiar en algo que no está firme. Necesitamos estar firmes. ¿En qué? Aquí dice claramente, en un mismo espíritu. A mí hay veces que me da entre, no sé si rabia, ¿cierto?, pero entre tristeza, ¿cierto?, y risa, ¿cierto?, cuando hay gente que dice, no estamos en el mismo espíritu. Entonces, yo digo, entonces, uno de los dos tiene, ¿cómo se llama?, un demonio. Porque hay un espíritu de Dios solamente, no hay dos. Entonces, si yo te digo que no estamos, ¿cierto?, en el mismo espíritu, porque me estás diciendo que yo tengo un demonio, entonces. Entonces, cuando habla de un mismo espíritu, habla del espíritu de Dios, de estar en el mismo espíritu, que tiene mucha relación con el versículo que veíamos recién en Efesios 4. Estar firmes en un mismo espíritu. Y eso significa no que todos pensemos igual. Eso es un efecto secundario, porque que Dios me vaya transformando a mí personalmente me va a llevar a que el hermano piense igual que yo. Entonces, primero parte todo de adentro hacia afuera. De lo que Dios haga en mí, adentro, en el interior, eso se va a exteriorizar en que con mis hermanos estemos en un mismo sentir o unánimes. Porque yo estoy en el Espíritu. Y eso requiere el estar firmes, ¿qué es? Pero estar firme requiere estar constantemente alineándome a la palabra de Dios, dejándome corregir, moldear por Dios, ordenando mi vida que cada vez sea más alineada a lo que Dios quiere, usando obviamente las herramientas que Dios mismo nos ha dado. Aunque caiga, me levanto. Aunque caiga otra vez, me levanto, pero cada vez voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Eso es estar firme, porque me mantengo firme en el camino de avanzar. ¿Cuál es el problema? Cuando me estanco. Van a haber situaciones donde va a parecer que estás avanzando poco, pero estás avanzando. ¿Por qué? Porque cuesta orar, cuesta leer la Biblia, ¿cierto? Porque tengo tristeza, porque me siento solo, por un montón de cosas que pasan. Y aparentemente no estoy avanzando, pero igual intento hacerlo, igual me esfuerzo, oro, lloro a Dios, ¿cierto? Todo lo demás, pido ayuda, etcétera, etcétera. Y igual me mantengo firme en los caminos de Dios y no me aparto de él.
Yo creo que estoy avanzando poco, pero esas son las veces que más estamos avanzando. Que tiene que ver con lo que dicen los versículos que vienen, que ya los vamos a ver, ¿cierto? Dice, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Y esto habla del padecimiento. Habla de dos cosas, ¿cierto? Que puede ser que yo esté combatiendo, ¿cierto? Por el hecho, ¿cierto? De trabajar, ¿cierto? Y de confrontar a los que se oponen, ¿cierto? A la fe, ¿cierto? Pero también está hablando de combatir por la fe del Evangelio, por mi fe en el Evangelio. Que yo tengo que combatir requiere una lucha en contra de todas las acechanzas internas y externas. Y eso tiene que ver con el versículo 29, que dice, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y ahí está el llamado a ser digno. Porque dice de que Jesucristo nos concede. No solo que creamos en Él, o sea, no solo que sea salvo, sino que Cristo con eso nos concede, o sea, es una gracia, es un don, es algo que no es para todos, es un llamado a ser digno. Dios no solamente nos concede que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y por ejemplo, en Hechos 5:41, ¿cierto? Cuando los apóstoles son maltratados por causa del Evangelio de Jesucristo, dice que ellos después salieron gozosos. Después de ser azotados, dice que ellos salieron gozosos dando gloria a Dios y gracias a Dios, de ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Entonces, es una dignidad, es una honra. Entonces, hay cierto, mucha gente que muchas veces vive engañada, ¿cierto? Y cree que está padeciendo por causa de Cristo, ¿cierto? Porque lo abandonaron, porque le está pasando esto. Y muchas veces eso no es padecer por causa de Cristo, padecer por causa de mi rebelión, de mis pecados, ¿cierto? Y yo he tenido que ver incluso a siervos de Dios que creen que están padeciendo por causa de Cristo y realmente están padeciendo porque tienen un corazón terco, duro, ¿cierto? Y no se quieren volver a Dios en ciertas áreas, ¿cierto? Y están padeciendo por eso, están solos por eso, no sé. Entonces, el padecer por Jesucristo es cuando no hay ninguna causa de mis errores, sino que realmente yo estoy padeciendo por causa de Jesús. Y a la vez, padecer por causa de Jesucristo también tiene que ver donde yo padezco mis luchas internas por causa de Jesús, porque quiero ser como Jesús, porque lucho contra mis pasiones desordenadas, porque lucho contra esto. Esa lucha la tengo por causa de mi amor a Cristo y de querer seguir a Cristo. Porque si yo no quisiera seguir a Cristo y no amo a Cristo, entonces yo no tendría ninguna lucha, le doy rienda suelta a lo que tenga. Pero si ustedes tienen luchas contra la carne, es porque realmente es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en ustedes. Porque si no estuviese el Espíritu de Dios en ustedes, no habría nadie que les diera conciencia de que eso no es de Dios. Porque es fácil darle rienda suelta a la carne y justificarme en mi conciencia con un montón de cosas. Miren, hermano, nuestra carne y nuestra mente es capaz de justificar hasta las depravaciones más grandes. Hay esposos que abusan de sus esposas y en su mente trastornada, endemoniada, se justifican. Es que lo que pasa es que ella aquí, es que ella allá, es que lo que pasa es que aquí y todo lo demás, y se justifica. Entonces, cuando no viene eso, sino que viene realmente una lucha, una pugna, yo lucho, busco consejo, busco liberación, me arrepiento, oro, ayuno, porque quiero mortificar mi carne, es una señal de que han nacido de Dios y de que Dios está en ti. ¿Ya? Y eso es parte de las señales o de las cualidades de los que son dignos. Y aquí entra el tema de el padecimiento. El padecimiento es inevitable para ser digno de aquel siglo y de la resurrección y de reinar con Jesucristo. Entonces, es necesario el padecimiento. Pablo dice que por muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos y sé que esto ya lo he dicho antes, ¿cierto?
pero ahí le está hablando a gente que ya era salvo. Por lo tanto, no les está hablando de entrar al reino de los cielos para ser salvos, sino que les está hablando de entrar a reinar, aquí y ahora, y en el siglo XX. Entonces, el padecimiento es sí o sí requisito indispensable. Que si estás padeciendo por causa de Cristo, o si estás incluso padeciendo por tus luchas que tienes, con la pena, con la tristeza, con la soledad, ¿cierto? Con luchas sexuales o con cualquier otra cosa, estás padeciendo por causa de Cristo, tu corazón se aflige porque hay personas en tu familia que no están convertidos, ¿cierto? Que están alejados de Dios, y oras por ellos, intentas, ¿cierto? Usar las herramientas que Dios te da, ¿cierto? Quizás bien o no tan bien, pero estás aprendiendo a usar las herramientas de Dios para que venga conversión en tu casa, en tu familia, o quien sea, ¿cierto? Si estás padeciendo por eso, realmente Dios te está pasando por el horno, por el trato para que seas digno. Y Dios está contigo. Cuando nos sentimos solos, es cuando más Dios está obrando en nosotros. Porque es necesario que aprendamos en carne propia que no necesitamos sentir a Dios en nuestra carne y en nuestra alma para tener la certeza que Dios está con nosotros. Pablo dice claramente, yo he sido convencido que ni la muerte, ni la vida, ni peligro, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, ni cuchillo, nada me separará del amor de Cristo. Él dice, yo fui convencido. Dios lo convenció. Y él vivió en carne propia, que aún en esas circunstancias, porque quizás él no sentía que Dios estaba con él, porque estaba viviendo aparentemente siendo abandonado por Dios. Por eso que él dice, nosotros los apóstoles somos como los postreros, como los abandonados, ¿cierto? Etcétera. Entonces, él aprendió que en todas esas circunstancias nadie lo podía separar de él. Y es necesario que pases por esta situación para entender que ni siquiera esas situaciones adversas te pueden separar del amor. Y eso nos hace perseverar en esas circunstancias, nos hace dignos de aquel siglo de la resurrección y de reinar con Jesús, no solamente en el milenio, sino aquí. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, es necesario que vivamos en carne propia el no sentir algo. Muchas veces. Porque Jesús nos está haciendo. Es algo que nos concede Jesús. Bueno, sigamos para terminar, hermanos. Creo que a alguien más que le pedí un versículo bíblico, creo que 2 de Tesalonicenses 1, 5 y 11. Creo que es uno más. Dice el 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y el 11, por el cual asimismo padecéis. Y esto es el justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos ¿de qué? ¿De alcanzar qué cosa dice? El reino de Dios. El reino de Dios. No está hablando de la salvación, sino del reinado. Acuérdense que Jesús dice los que son dignos, o el que venciere, ¿cierto? Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo recibí autoridad de mi Padre para gobernar las naciones y regirlas con vara de hierro. Pero está hablando del reinado, que para ser tenidos por dignos de alcanzar el reino, y no está hablando de la salvación, está hablando de esta dignidad de alcanzar el reinado, ¿cierto? Debemos padecer. El padecimiento está incluido. Lea el 11, por favor. El 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dignos de su llamamiento. ¿Cuál llamamiento? A reinar con Jesús, a alcanzar aquel siglo, a ser transformados, ¿cierto? A participar y a estar para siempre con Jesús. Ese es el llamado celestial. Por eso que Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, y no está hablando de que él está cuestionando si es salvo o no, sino que él dice, yo prosigo a la mente.
al supremo llamamiento de esta vocación. No está hablando del llamamiento para ser salvo, porque él sabía que la salvación era por gracia. Él experimentó que fue por gracia, siendo él un enemigo de Dios, ¿cierto? Él mismo habla, ¿cierto? Y da testimonio de que siendo enemigo y siendo indigno, Dios lo convirtió. Dios tuvo el control. Entonces está hablando de alcanzar qué, porque habla de la perfección. Y eso tiene que ver con ser. Vamos a ver el otro versículo bíblico que le pedía a la hermana Valesca, en 1 Tesalonicenses 2:12. Dice 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí está. ¿A qué nos llamó Dios? A su reino y gloria. Y esa gloria tiene que ver con la gloria de Jesús. Cuando habla Jesús en su segunda venida, dice que Él vendrá en la gloria de su Padre. Ahí está hablando de nuestra glorificación, de que Él comparte, ¿cierto?, esa glorificación, de que Él quiere compartir el reino. Pues somos llamados ¿a qué? A su reino y a su gloria. No está hablando ahí de la salvación, porque le está hablando a cristianos, a que andemos como es digno de Dios y de su llamamiento. Amén. Entonces vemos de que el llamado, ¿qué es? Al reino y a su gloria. ¿Vamos a participar del reino con gloria o vamos a ser solamente parte del reino? Dios nos llama a reinar. Y no solamente en el milenio, sino aquí y ahora. El hacer la voluntad de Dios. El que tú luches porque se haga la voluntad de Dios en tu vida, primeramente, como se hace en el cielo. Estás trasladando la autoridad del reino de Dios sobre tu vida. No hay otra forma de hacerlo. No son oraciones mágicas, ni polvo, ni harina, ni pan, ni trigo, ni lo que sea. Que yo haga la voluntad, luche, me limpie, aprenda, escudriñe las escrituras, tenga comunión con Dios, para yo estar capacitado, para que en mí se haga la voluntad de Dios como se hace. Es parte de la oración que muchos hemos conocido como el Padre Nuestro, ¿cierto? De venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios está ligada con el reino. El reino de Dios es la voluntad de Dios. Donde se hace la voluntad de Dios, está el reino. Bueno. Y el último versículo para terminar está en Colosenses 1 del 10 en adelante. Voy a leer solamente algo. El 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí hay 3 otros aspectos o características de los que son dignos. Primero, que agradan a Dios. El Señor Jesucristo, cuando va a resucitar a Lázaro, ¿cierto? O cuando habla, ¿cierto? O cuando ora a Dios, dice de que Él sabe que el Padre lo escucha porque Él hace lo que le agrada al Padre. Entonces, agradar a Dios, ¿cierto? No es simplemente decir, yo le agrado a Dios porque tengo buenos sentimientos. Porque Dios sabe lo que somos, hermano. Sino que realmente está hablando de andar, hacer lo que al Padre le agrada. Y ahí entramos al mismo tema de antes. Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Agradándole a Dios en todo, no solamente en algunas cosas. Y fructificando en toda buena obra, que demos frutos. Que nuestra conversión dé frutos. Y eso quiere decir evidencias. Cuando un árbol es plantado y crece, yo espero que me dé fruto. ¿Cierto? Que dé un beneficio. Cuando yo doy fruto es porque ya mis obras, las cosas que empiezo a hacer, dan un beneficio, son de edificación para el pueblo. Esos son los frutos, a grandes rasgos. ¿Qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios.
No es un conocimiento intelectual, como ya les he dicho siempre, es un conocimiento experimental. Que yo vaya conociendo a través de mi relación íntima con Dios el carácter de Dios, cómo piensa Dios, cómo se mueve su corazón. Y parte de eso es que ustedes estén conectados en los cultos, en los estudios, en la comunión los unos con los otros. Es parte de ir conociendo cómo es Dios a través de su palabra, pero esa revelación no se va a activar si yo no tengo una relación íntima y personal con Él. Eso, amados. Hay muchas cosas más que les quería compartir, pero yo creo que esto yo creo que es suficiente, más que suficiente. Llevo justo una hora de pura prédica, que vamos a orar para que Dios nos fortalezca, ¿cierto? Y podamos recibir fuerzas para seguir perseverando, porque a veces nuestras fuerzas, ¿cierto?, se agotan por las cosas que hemos padecido, que estamos padeciendo. Y Dios nos fortalece, ¿cierto? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te queremos dar las gracias por este llamamiento supremo que nos haces a ser hallados dignos de participar de aquel siglo, a ser llamados dignos de participar de la resurrección o de la transformación de nuestro cuerpo y alcanzar la redención completa y estar así contigo para siempre. Gracias por este llamado, por esta dignidad que es por gracia, por tú darnos esta puerta abierta sin merecernos, de participar, de reinar contigo. Nosotros queremos alcanzar, Señor, las expectativas que tú tienes de nosotros. Sabemos que no podemos, sabemos que tú nos ves como realmente somos. Fuérzanos a entrar, Señor. Abre nuestro corazón, danos fuerzas, fortalécenos. Yo oro, Señor, y te ruego que venga una fortaleza espiritual en el hombre interior de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí conectados. Que venga una fortaleza a sus espíritus, a sus nuevas criaturas, que sean fortalecidos por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, como está escrito, que somos fortalecidos con tu potencia, en el hombre interior por medio de tu espíritu. Que venga esa fortaleza sobre nuestro hombre espiritual, que a través de esta palabra venga un rema de Dios, que a través de esta oración y de esta ministración, nuestra nueva criatura sea fortalecida, sea nutrida, tome más fuerza, más vigor, especialmente en contra de la carne, en contra de la angustia, en contra de la soledad, en contra de los sentimientos agobiantes, en contra de la enfermedad, en contra de la rebelión, en contra de cualquier otra manifestación de la carne. Que nuestro espíritu se haga fuerte en el nombre de Jesús, que sea fortalecido con la oración, con la comunión como cuerpo, en el nombre de Jesús, que sea fortalecido con la oración, con la palabra, con la comunión, con la ministración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea fortalecido el hombre espiritual de mis hermanos, que venga fortaleza, ministración de tu espíritu, Señor, para que venga fuerza a nuestro hombre espiritual, sea renovada nuestra mente, sea renovada nuestra alma, que nuestro hombre espiritual empiece a tomar fuerza, dominio, a vencer en contra de la carne, empiece a tomar territorio en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad y emociones, y empiece a influenciar, empiece a tener más influencia que las circunstancias externas. Yo te pido, Señor, que nos fortalezcas en nuestros espíritus, por medio del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Gracias por la paciencia. Espero que haya sido de bendición. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por la palabra que nos ha dado, por el hermano Eduardo que nos enseña con paciencia y con amor. Y quisiera pedirle a nuestro hermano Franco si puede hacer una oración para terminar el culto, pero después de la adoración que vamos a cantar ahora. Por favor.
Amén. Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de hoy poder estar aquí reunidos para poder adorarte, Señor. Amén. Damos las gracias por habernos compartido esta palabra a través del hermano Eduardo, Señor, estas palabras de bendición que siempre nos tienes preparadas para nosotros, Señor. Amén. Que prepara a través del hermano para que lleguen a nuestros corazones, Señor, para que iluminen nuestra vida, iluminen la vida de nuestro alrededor, de nuestras casas, Señor, para que podamos ser luz aquí en la tierra, Señor, como en el cielo, Señor, para que podamos estar cada vez más preparados para tu llegada, Señor, para poder ser cada vez más dignos de recibirte aquí en la tierra, Señor, y poder reinar contigo en el cielo, Señor. Te damos las gracias por todas estas oportunidades, por todo el amor inmerecido que nos das, por todo el cariño, Señor, y por toda oportunidad de adoración que nos da, Señor, de poder glorificar tu nombre, de poder hacer un altar aquí reunido, Señor, para ti, de Amén. poder darnos este tiempo, Señor, de poder dar nuestra vida para ti, Señor, de poder participar de todo lo que tú nos das, Señor. Te damos las gracias infinitas de tu amor, Señor. Te damos las gracias por prepararnos para poder ser luz para aquellas personas que están en las tinieblas, Señor, para poder dar, aunque sea un poco, la sabiduría que nos transmite, Señor, para poder ayudar a los hermanos perdidos, Señor, porque como tú dices, Señor, siempre tenemos que buscar al más descarrilado, Señor, al que más lo necesita, así como tú lo hiciste con nosotros, Señor, que hayas dejado a todos, que hayas dejado 99 por venir por cada uno de nosotros, Señor, para poder estar en tu camino, Señor, en tu gloria. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que das, por todo lo que nos permites hacer, y te pedimos, Señor, que de aquí en adelante sigamos en tu camino, Señor, que sigamos aprendiendo para poder ser cada vez más dignos, para poder estar cada vez más cerca de ti y para poder tener esa gloria, Señor, que tú nos quieres dar por tu gracia, Señor, porque es solamente por gracia y amor que nos permite estar aquí hoy. Así que te damos las gracias, Señor, y te glorificamos tu nombre, Señor, te damos gloria a ti, te honramos y bendecimos todo lo que da en nuestra vida, Señor. Así que, Señor, muchas gracias. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que podemos de nuevo darte toda esta gracia y poder glorificar tu nombre, Señor. Que sean mucho más, Señor, que podamos estar reunidos y cada vez conocernos más y poder compartir entre nosotros hacia ti, Señor, por ti y para ti, y que tú también te presentes en nuestra vida, Señor. Así que gracias, Señor. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias a todos. Qué bueno estar juntos hoy. Y gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder reunirnos. Como su palabra dice, lo mismo más temprano en los salmos que leímos, que Él nos manda cuando estamos juntos bendición y vida eterna. Y con su palabra nos ha dado eso. Nos bendice y en nosotros Él alimenta nuestro hombre interior, nos fortalece con su palabra. Y eso también es parte de la vida eterna y de la bendición que Dios tiene para nosotros. Así es que es lindo. Gloria al Señor. Amén. Ahí está escribiendo A Marcela. terminar la grabación Amén. de Facebook. Sí, espérate, déjame darle un saludo al pastor René, que estaba conectado por Facebook, que fue el pastor que estuvo con nosotros en el culto, ¿cierto?, la vez anterior. Un gran abrazo, pastor, Dios los bendiga. Fue de mucha bendición todo lo que Dios nos dio por medio de la palabra que nos entregó el sábado pasado, ¿cierto? Para mí personalmente fue de gran revelación en el tiempo del desánimo, ¿cierto?, que es causado, ¿cierto?, por influencias de Satanás. Justamente cuando se empieza a edificar algo, que viene un desánimo también sobre los siervos de Dios. Y fue de mucha bendición. Eso, amados, un abrazo. Ahora voy a cortar la transmisión de todas las transmisiones. Que no me acuerdo cómo se llama aquí. Así que detener la transmisión y detener la grabación. Ahora sí podemos